Yo soy Daniela Patricia Torres Vega y voy a explicar los reactivos y su función dentro del experimento. Primero tenemos este componente de acá que es el azúcar. También es conocida como sacarosa. Y la sacarosa o el azúcar es la principal fuente de energía para la levadura. Respecto a la estructura de la sacarosa es un disacárido formado por dos azúcares más simples. Estos azúcares son la glucosa y la fructosa y están unidas a través de un enlace O-glucosídico alfa 1,2, unidos entre el carbono 1 de la glucosa y el carbono 2 de la fructosa. Antes de que la levadura use el azúcar, primero debe descomponerla en sus dos monómeros iniciales, y esto lo va a hacer a través de una enzima llamada invertasa. La invertasa es la enzima que cataliza el proceso de inversión de sacarosa y este proceso es lo que conocemos como inversión y da como resultado el llamado azúcar invertido. Lo que hace la enzima es que corta el enlace que hablamos anteriormente, el enlace O-glucosídico alfa 1,2 que une a la fructosa y a la glucosa, y estas por separado son utilizadas como fuente de energía por una enzima que veremos más adelante. Ahora hablaremos de la levadura, específicamente de este tipo de aquí. A la levadura se le clasifica como un organismo anaeróbico facultativo, que significa que puede existir tanto en presencia de oxígeno como en ausencia de oxígeno. Contiene enzimas importantes como la enzima invertasa, que es el que lleva el proceso de la hidrólisis que mencionábamos anteriormente. Y también está la enzima simasa, que participa en las reacciones que transforman estos azúcares simples en energía, dióxido de carbono y etanol. El agua tibia nos ayuda a disolver mejor el azúcar dentro del agua y también ayuda con la actividad catabólica de la levadura. Además, ayuda a aumentar la energía cinética de las moléculas, lo que hace que las enzimas trabajen de una mejor manera y que esto aumente la velocidad de las reacciones. Los globos nos ayudan a mantener el dióxido de carbono que se ha producido durante la fermentación dentro de la botella. A medida que la levadura libera el dióxido, este gas asciende y comienza a acumularse dentro del globo, lo que provoca que el globo se infle. También nos sirve para mantener la condición de la botella anaerobia, ya que evita que el oxígeno entre a la botella. Mi nombre es Sofía Alejandra Trejo Durán y el procedimiento a seguir es: usando el embudo para añadir los reactivos a las botellas, realizar el procedimiento en el siguiente orden. Número 1. Verter 250 ml de agua tibia, una taza en cada botella. Número 2. Con una de las cucharas soperas, colocar levadura a las botellas de la siguiente manera. A la botella número 1, colocar 2 cucharadas de levadura hervida. A la botella número 2, poner 2 cucharadas soperas de levadura en polvo. A la botella número 3, colocarle 2 cucharadas de levadura en polvo. Punto número 3. Añadir azúcar de la siguiente manera. Con la otra cuchara sopera, añadir 3 cucharadas soperas de azúcar, tanto a la botella 1 como a la botella 3. Luego, taparlas y agitar ambas hasta obtener una mezcla homogénea en las 2 botellas. Número 4. Destapar las 3 botellas e inmediatamente sellar cada una de ellas colocando la boquilla del globo en la boquilla de cada botella, asegurándose que quede sellada completamente. Número 5. Dejar las botellas en reposo. Documentar lo que sucede a los 30 y 45 minutos. Número 6. Después de 45 minutos, explicar lo que sucedió en cada botella. Me llamo Camila Belén Trejo Ponce y yo voy a explicar la reacción de las botellas con los distintos elementos que les pusimos al ser selladas con el globo, ya que al hacer esto se crea un ambiente anaerobio obligando a la levadura a realizar la fermentación alcohólica. En la botella número 1, que es la que tenía agua tibia con levadura hervida y azúcar, el globo no se infló. Esto sucede ya que la levadura fue hervida antes de agregarse y esto puede llevar a varios fenómenos que afectan su capacidad de fermentación. Pero ¿qué fenómenos suceden cuando se hierve la levadura? El principal fenómeno es la desnaturalización de las proteínas, ya que las enzimas están formadas por proteínas que tienen una estructura tridimensional específica. Al exponerlas a temperaturas muy altas, esa estructura se rompe y las enzimas pueden llegar a perder su función. Luego, la segunda es que la levadura también es un organismo vivo, así que cuando se hierve, el calor daña la membrana celular, los organulos, las proteínas esenciales para la vida celular de esta. Así que como en consecuencia, las células de la levadura mueren y dejan de realizar actividad metabólica. Luego tenemos las reacciones de la botella número 2,
en la cual había agua tibia y levadura en polvo. En esta botella se puede observar muy poca o ninguna producción de gas, por lo que el globo permaneció técnicamente igual. La razón es que aunque la levadura estaba activa, no tiene ningún tipo de sustrato energético para realizar la fermentación que se debe, así que ya que la levadura necesita azúcares para obtener energía mediante la glucólisis, y como no se añadió, las células no pudieron producir cantidades importantes de dióxido de carbono ni etanol. Luego tenemos la botella número 3, en la cual teníamos agua tibia con levadura en polvo y azúcar. En esta botella ocurrió la fermentación correctamente, por lo que el globo se infló debido a la acumulación de dióxido de carbono. Primero, la enzima invertasa rompió la sacarosa en sus monómeros, la glucosa y la fructosa. Después, estos azúcares ingresaron a la glucólisis, donde fueron degradados para producir energía. Como el ambiente no tenía oxígeno debido al globo sellado, la levadura realizó fermentación alcohólica, produciendo dióxido de carbono y etanol. El dióxido de carbono liberado se acumuló dentro del globo, causando que éste aumentara de tamaño, o que se inflara técnicamente. En la botella 3 sí estaban presentes todos los factores necesarios para la fermentación: levadura viva, azúcar como sustrato energético, la temperatura adecuada y el ambiente anaeróbico. Hola, mi nombre es Marcos Alexander Urquía Sorto con el número de carnet US 26002. Y en esta ocasión me toca explicar sobre la glucólisis y fermentación alcohólica y el desarrollo de la glucólisis hasta la obtención de piruvato. La glucólisis es una ruta metabólica que ocurre en el citosol celular y consiste en una molécula de glucosa de 6 carbonos que se degrada hasta formar 2 moléculas de piruvato de 3 carbonos y también genera ATP y NADH. En cuanto al desarrollo de la glucólisis hasta la obtención de piruvato, este proceso ocurre en 10 reacciones enzimáticas y se divide en 2 fases, siendo la primera de estas la fase de inversión de energía. En esta etapa, la glucosa recibe un fosfato usando ATP, gracias a la enzima exogenasa. Después, cambia de forma y se convierte en fructosa 6-fosfato. Luego, recibe otro fosfato mediante la enzima fosfofructoquinasa 1 y finalmente la molécula se divide en 2 moléculas de 3 carbonos llamadas gliceraldehído 3-fosfato. En esta fase se consumen 2 ATP. La fructosa puede ingresar a la glucólisis mediante la hidrólisis de la sacarosa por la enzima invertasa, que al descomponer el azúcar produce fructosa y glucosa. Luego, la fructosa entra a la célula de la levadura y es fosforilada transformándose en fructosa 6-fosfato o fructosa 1-fosfato dependiendo de la vía metabólica utilizada. Después de fosforilarse, ya puede incorporarse directamente a la glucólisis, continuando las mismas etapas metabólicas que sigue la glucosa. La segunda de estas fases es la fase de obtención de energía. Aquí, la célula recupera su energía. En esta fase se producen. En este esquema podemos observar los destinos catabólicos del piruvato luego de ser producido en la glucólisis. En la izquierda es el proceso que corresponde al de la respiración aerobia, es decir, en presencia de oxígeno, y en la derecha los procesos de fermentación a etanol y al lactato, que son procesos que se realizan sin presencia de oxígeno. Hola, mi nombre es Melvin Valdivieso y voy a explicar el proceso de fermentación alcohólica. La fermentación alcohólica es un proceso catabólico de fermentación que se lleva a cabo en el citosol de la célula de la levadura. Cuando no hay suficiente oxígeno, el piruvato que es producido en la glucólisis no entra al ciclo de Krebs. En cambio, ocurre la fermentación alcohólica, en la que sus productos son alcohol en forma de etanol, dióxido de carbono y moléculas de ATP. El proceso de fermentación alcohólica. El piruvato pierde un carbono en forma de CO2 gracias a la enzima descarboxilasa. Este CO2 que es liberado es el que en nuestro experimento infla el globo. El piruvato se transforma en acetaldehído más el CO2 que es liberado. Luego, el acetaldehído se reduce utilizando NADH y se transforma en etanol. Además, se regenera el NAD+ para que continúe la glucólisis. Aquí participan las enzimas de la familia deshidrogenasa. El acetaldehído más el NADH más H se transforma en etanol más NADH más H, ¿verdad? Aquí, la glucosa se oxida hacia ácido pirúvico, generando NADH, que posteriormente sucede en 2 procesos. Como ya mencionaba, la descarboxilación del ácido pirúvico, donde pierde un carbono en forma de CO2 que es liberado, y la reducción del acetaldehído a etanol gracias a la enzima alcohol deshidrogenasa y consumiendo los NADH producidos en la glucólisis. El rendimiento energético es de 2 moléculas de ATP, también considerando que la fermentación anaeróbica evolucionó primero.
por lo tanto se considera la vía más antigua de obtención de energía. Gracias.